en la cultura. De Veracruz para el mundo. Pues ahora sí, ya recibiendo al doctor Omar Ruiz Gordillo, investigador del Centro INA Veracruz. Doctor, ¿cómo estás? Muy buen día. Y bueno, pues ustedes, pues prácticamente entre ustedes nos van a estar guiando el día de hoy, mi querido delegado, para ver cómo, ¿qué es lo que está haciendo el Centro INA Veracruz en muchos de los temas que tienen que ver con, precisamente con las ciudades que son, pues, el sustento de prácticamente la República Mexicana, como es el caso de Veracruz, como es el caso de la Antigua, como tal, ¿no? Bueno, mira, lo que estamos haciendo primero es recuperar la información que existe, porque las investigaciones no cesan. El instituto hace una labor de estudio permanente. Todos los años hay temporadas de campo en muchos lugares del país, en el caso de Veracruz no es de excepción, y cada año los arqueólogos, los historiadores, los antropólogos van recuperando información cotidiana que la van sumando, van haciendo una acumulación de conocimientos para reconstruir la historia. Mucha de ella, como sabemos, no está escrita. Otra, afortunadamente, tenemos fuentes directas en donde podemos saber qué pasó, cómo sucedió, qué personajes. Pero el día de hoy, el doctor Omar Ruiz Gordillo, que es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene maestría en arquitectura con especialidad en restauración y doctorado en historia y otros estudios regionales más por ahí, nos va a platicar sobre la antigua Veracruz y las recientes investigaciones que él ha realizado, justamente esta acumulación de conocimiento, de información que tenemos al respecto, para ir reflexionando cómo se conformó esta sociedad veracruzana, esta identidad veracruzana y estas formas de gobierno en Veracruz. Adelante, doctor. Gracias, buenos días. En realidad, Esteban, no podemos hablar únicamente de la Antigua. Tenemos que hablar de cómo se forma la Antigua Veracruz o la Veracruz. El contexto regional. En 1518 ya se conoce Ulúa por Juan de Grijalva, Alvarado, y cuando llegan aquel Jueves Santo de 1519, pues están en el islote de Ulúa. El Viernes Santo, 22, desembarcan, y en ese inter del mes de abril, mayo, van a fundarse Veracruz, aquí en los Arenales. Claro, no tenemos arquitectura, ni mucho menos. Es una arquitectura incipiente, imagino que de palma, una empalizada y una horca. Eso es muy importante, mantener la disciplina. Posteriormente, saben que Ulúa no es un buen resguardo de naves, por lo que van a enviar a Antón de Alaminos en busca de un resguardo. Llegan a Pánuco, no hay tal resguardo para las naves, y regresan, y el único lugar más o menos aproximadamente seguro es una pequeña rada al pie del cerro de Quiahuiztlan. Allí se van a marchar todo el conjunto de españoles, la negra Fabiana, el negro Tadeo, y ya venía con ellos nuestra conocida Malinche. Van a llegar pasan por Zempoala, llegan a Quiahuiztlan. Se da este momento tan importante, muy militarmente fabuloso por parte de Cortés, que concibe capturar a estos enviados, a estos recaudadores de impuestos mexicas, y con ello logra la adhesión a fuerza ya del Totonacapan. Van a fundar la Villarrica de la Veracruz, muy importante, porque todavía hay ese sentimiento de inseguridad. No están en territorio desconocido los españoles, por lo cual hacen una pequeña fortaleza en lo que hoy conocemos como la Villarrica de la Veracruz. Va a tardar poco, para julio, para agosto, 16 de agosto de la Asunción, ya vienen a Zempoala para marchar hacia México. ¿Quiénes quedan en la Villarrica? Pues queda poca gente, sobre todo marinos y aquellos que habían sido lesionados o lastimados en la batalla en Tabasco. Esa parte es importante porque la Villarrica de la Veracruz va a permanecer. La segunda fundación va a permanecer hasta 1525. Pero ¿por qué se va a mover? Ahí no hemos trabajado mucho todavía. ¿Por qué se va a trasladar de la Villarrica a lo que hoy conocemos como la antigua Veracruz? Se traslada porque ya no puede aumentar de tamaño. Ya está cercado
por los macizos, que es la sierra donde está Quiahuistla, por el mar, y es un paso que los españoles ya controlan, pero controlan por el pacifismo totonaco, no por la fuerza de las armas. Aquí, doctor, para más o menos darnos una idea gráficamente, ¿no? Y sobre todo geográficamente, en la actualidad la Villarrica es donde está más o menos por donde está el Farallón, ¿no? Vendría siendo más o menos por ahí, ¿no? Por donde está la planta de Laguna Verde, ¿no? Unos kilómetros antes, sí. Un poquito antes, ¿no? Sí. Es donde está ahí es donde se asientan desde una primera instancia, y ya después es cuando se trasladan a la Antigua. Sí, de hecho, de este punto de la Villarrica de la Veracruz, que es una pequeña fortaleza y son arenales, es una playa preciosa. De hecho, hay una pequeña quebradita que le llaman, que se le llama, muy interesante como accidente geográfico. Van a trasladarse por estos mismos elementos. Ya no hay hacia dónde crezca la Veracruz. La gente continúa llegando y van a trasladarse a finales de 1524, principios de 1525, a un lugar que curiosamente lo eligió Hernán Cortés. Lo que hoy es la Antigua es el asiento de un pueblo que se llamaba Huitzilapan. De hecho, el río se llama Huitzilapan, río de los colibríes. Ahí se van a trasladar y ¿qué van a trasladar? Pues el pueblo español. Ya es una región pacificada, no hay problema, no hay guerras, no hay enemigos a la vista. Se utilizan las mismas rutas de comunicación. Las naves siguen llegando a Ulúa y de ahí van a trasladarse hasta la Villarrica. Cuando se trasladan a lo que hoy es la Antigua, pues van a trasladarse con un pequeño problema, un pequeño gran problema. La entrada, la boca del río de Huitzilapan, o río de los pescados, río Bobos, no es suficiente, por lo cual van a tener que emplear chatas. Son unas naves de muy bajo calado. El río nada más permitía acceso de naves de hasta 60 toneladas. Es muy poco. Con eso va a empezar a crecer el pueblo en esta situación urbana ya. Oye, pues muy interesante todo esto, porque es ir y venir de entre de Ulúa a la Villarrica, a la Antigua, y sobre todo ya después ya crece, ya nos vas a comentar cómo ya se forma el puerto de Veracruz como tal, pero bueno, es toda esta región, ¿no? Que nos quedamos en un radio, se puede hablar de 40 kilómetros más o menos, ¿no? Que es donde se forja y se funde todo lo que es la ciudad y puerto de Veracruz. 500 años y más, regresamos. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Ya estamos en Veracruz, puerto y puerta de México, este espacio auspiciado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, quien el día de hoy nos cede el paso completo a seguir platicando sobre todo lo que tiene que ver con la Antigua y sobre todo sobre este asentamiento ya de los españoles aquí en nuestra República Mexicana, porque somos prácticamente la cuna de la República Mexicana, Miguel. Así es cuna de la República. Ese es otro tema que también dentro de poco vamos a tener que tocar, ese aniversario de la Declaración de la República, aquí precisamente en Veracruz. Pero bueno, el tema es apasionante porque es el Bereshit, o es la génesis de nuestro país, no solamente de la ciudad y del estado, sino comprender a través de lo que nos está comentando el maestro, de cómo no les funciona esta rada, se van hacia la boca de este río en Huitzilapan, y ahí también van a empezar a sufrir sobre todo las arcas reales por la corrupción, el contrabando. Pues todo desembarcaba en San Juan de Ulúa, y en estas chalupas, por decirlo de alguna manera, se trasladaba costeando hasta la villa, la Veracruz, ¿no? Porque así era, no era Antigua, sino era la Veracruz. Sin embargo, de 40 cajas, 50 cajas, de repente, pues ahí llegaban 30, y pues eso demeritaba o lastimaba las finanzas reales. ¿No es así, maestro? En efecto, había un contrabando. De hecho, desembarcaban
la mercadería o las mercancías en Ulúa y la trasladaban tanto por tierra como por chatas. Y en el transcurso de aquí a lo que hoy es la Antigua, algunos marinos iban aventando cofres, barriles con aceite, con vino, y desde tierra se acercaban a recuperarla. O sea, ya desde entonces ya desde estaba entonces la se daba trapacería y el saqueo estaba todo lo que daba, ¿no? Con una diferencia, el tesorero eran 3 llaves. 3 llaves, sí. Así es. A ver, ¿cómo está eso? Así es. Digamos, el cofre del tesoro real tenía 3 llaves. Se debería lo y tenía una llave cada una de las personas. O sea, no uno solo podía abrir el cofre. Tenían que estar los 3 muy de acuerdo para hacer uso de esos fondos. Bueno, la complicidad siempre ha existido, ¿no? Pero más que eso, ¿sabes qué? Más ¿No? que la complicidad, ahí sí era difícil, fíjate, por más, no sé si aquí el maestro me tenga algún otro dato, pero por lo que me he adentrado, precisamente era el castellano, el de San Juan de Ulúa, el alcalde mayor y el tesorero, o sea, eran 3 llaves. Se abría cada sábado, checaban, entraba y salía los gastos. Pero ahí no me preocupaba, o a lo mejor ahí no era de preocuparse, sino que volvemos al tema, lo que no se registraba. O sea, como bien dice el maestro, o sea, una cosa era, a ver, el documento y los datos entre los 3, y sí, si salían 50, debían de haber quedado 100, por decirlo, 150, salían 50, había 100, pero, y las cajas, todo lo que fuiste y todo lo votando en demás el que fuiste camino, votando, bueno, eso, ¿no? Y al final, en algunos documentos encontramos que sí había, sobre todo, ese contubernio entre, hasta el virrey le llegaba, todos estos actos de corrupción, sobre todo por la trata también de negrera, que al final no era tan funcional o no era tan lucrativa, y dentro de todos esos barcos negreros venían otras mercancías que eran las que sí valían la pena. No, definitivamente, y bueno, hablando o más bien, para dejar un poquito la parte de la corrupción, que ya nos damos cuenta que desde ese entonces ya estaba también a todo lo que daba, ¿no? La complicidad. Parece una herencia ¿no? española, ¿no? Ya le echan la culpa a los españoles como tal. Sería interesante esto, ver qué tan corruptos eran también las tribus indígenas, ¿no? O sea, es decir, qué tan corruptos eran en los propios totonacos, los aztecas y demás. No sé si ya tienen por ahí algunos registros o no, pero yo creo que ese no es el tema actualmente. Desde luego vamos a centrarnos. Y tengo aquí en mis manos la obra La Antigua Veracruz de Omar Ruiz Gordillo. Esta obra se va a presentar la próxima noche de museos. Que es el día 29 de abril, sábado 29 de abril, a las 5 de la tarde vamos a estar ahí en el Museo Naval presentando esta obra que tiene que ver con lo que ya platicaba el doctor Omar Ruiz, y también fundamentalmente él hace referencia a la primera, la segunda, la tercera fundación de Veracruz, y desde luego el tema de la vida cotidiana en aquella época, en la época prehispánica, la llegada de los españoles, y después la política urbana española. Él, como buen maestro en arquitectura y especialista también en restauración, pues toca este tema del urbanismo como un tema fundamental en el desarrollo de las sociedades prehispánicas y después ya de las sociedades españolas asentadas en territorios prehispánicos. Y de esto me parece que es el segundo comentario del doctor Omar Ruiz el día de hoy. Sí, efectivamente, y son los puntos muy interesantes esto, como bien lo comentas, Esteban, porque es desde este punto de vista tanto arquitectónico como todo lo demás, cómo se fue conformando. Y nos vamos a ir a corte para que, regresando, maestro, nos puedas documentar todo esto y sobre todo el dejarnos un poco más claro, porque también hay una cierta polémica de que si es la fundación o no es la fundación de la ciudad de Veracruz, etcétera. Entonces, para ir dejando los datos ahí muy claros, ¿no? Y que no tengamos esas acepciones, ¿no? Que nos empiecen, algunas acepciones que nos empiezan a brincar y que algunos detractores pues quieren echar abajo estos 500 años y más de la ciudad de Veracruz. Artefacto, voces de la ciencia, por Centro INA Veracruz. Continuando, doctor Omar Ruiz Gordillo, a ver, para que nos comentes ya en estos últimos puntos que nos quedamos pendientes. Sí, la fundación de Veracruz se da donde hoy estamos, en 1519. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés tenía necesidad de legitimar su presencia
saltarse la autoridad de Diego Velázquez, del gobernador de Cuba. Por lo tanto, se funda el primer cabildo con Montejo y Portocarrero al frente. O sea, de hecho, de facto, legalmente, hay un cabildo en Los Arenales. Aquí en Veracruz. Aquí donde estamos hoy en día. Y no fue en San Juan de Ulúa, fue ya en tierra firme. Ya en tierra firme. Tierra firme, en Los Arenales, que por cierto eran cerca de 200 lagunas. Es una tierra inhóspita, pero al fin y al cabo, tierra firme. De ahí van a la Villarrica, en la segunda, 1523, le dan el título de Villarrica, y se traslada nuevamente en 1525 a lo que hoy es la Antigua. Va a tener una vida muy azarosa, inundaciones por el huracán en 1552, un incendio en 1567, hundimiento de barcos por los temporales, por los nortes, varios de ellos, varias inundaciones. ¿Por qué? Porque Cortés elige mal. El río de la Antigua es tangencialmente con el arroyo San Juan. El arroyo San Juan tenía una laguna que hoy casi no existe, que cuando está este huracán de 1552, baja su descenso e irrumpe directamente en lo que es la Antigua. Los vecinos españoles, pocos españoles, bastantes negros y pocos indígenas, bueno, los indígenas no opinaban y los negros, solicitan su cambio, incluso lo solicitan hasta que se vaya a la Veracruz, hasta el Lencero, o sea, tierra alta, lejos de piratas y lejos de inundaciones. No se va a dar, se va a dar hasta 1600, ya con el virrey Gaspar, el traslado acá nuevamente. ¿Por qué? Porque ya estaban lo que eran las ventas, las posesiones, las tierras de los Buitrón, tanto el padre como el hijo. Ya hay un pequeño caserío. Esto no ha estado desocupado. Recordemos que llegan las mercancías de Ulúa y desembarcan algunas y otras van por tierra. Sí, Ulúa seguía siendo el puerto, ¿no? Ulúa sigue siendo era el puerto, ¿no? Sí, ahí llegaba la mercancía y ahí en Falúa se pasaban y desde aquí vámonos, ¿no? Vámonos, sí. Entonces ya de facto se traslada y es cuando entonces queda lo que hoy conocemos como la Antigua Veracruz, abandonada. Abandonada entre comillas, porque sigue existiendo gente, pero vemos un desmantelamiento de las casonas que hubo. Y esto es para 1600. A 1600. Okay. Ya viene un traslado paulatino, pero en 1600 se trasladan a fuerza y a todas las autoridades. Es así como entra ya en un paulatino abandono lo que es la Antigua y va a surgir esta Veracruz que conocemos. Se le llamaba Ciudad de Tablas, pero las tablas eran traídas. No había aquí. No había bosque. No había bosque. Oye, pues muy interesante, maestro, sin duda alguna, todos estos relatos que nos tienes en el libro, ¿no? A ver, ¿me prestas atento el libro? ¿Dónde está? Acá está. El libro de La Antigua Veracruz, de el maestro Omar Ruiz Gordillo, investigador del Centro INA Veracruz. Lo van a presentar cuando, rapidísimo, Esteban, porque nos tenemos que... Rápidamente, el sábado 29 de abril, en la noche de museo del Museo Naval. En el Museo Naval los esperamos a todos los veracruzanos para que podamos escuchar al doctor Omar Ruiz Gordillo con esta obra La Antigua Veracruz, y seguramente podemos ahí obtener algún ejemplar. Perfecto, claro que sí. Pues muchísimas gracias, doctor Omar Ruiz Gordillo, investigador del Centro INA Veracruz. Pues felicidades, está excelente la obra y sobre todo, pues vamos a seguir al tanto, ¿no? Con si nos permites, mi querido Esteban, que vuelva a regresar el maestro Omar Ruiz Gordillo para que nos siga platicando de todo esta, los primeros pasos, ¿no? De lo que fue el asentamiento de los españoles aquí en tierras mexicanas. Cadena Más Latina, Funda Crover, Centro INA Veracruz y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.